Bueno, en lo que estábamos era que la transmisión el transporte de la información, si yo la veo en sistema nervioso central, la voy a ver como sustancia blanca. Si la veo en sistema nervioso periférico, la voy a ver como nervios. Porque los nervios son conjunto de axones que nacen de los núcleos grises que correspondan, o de los sectores que correspondan del sistema nervioso central. Estos son axones que, aparte de tener mielina, recubiertos por mielina porque tienen trayectos muy largos, están recubiertos por capas de tejido conectivo. ¿Entienden la diferencia, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es la importancia en el frente del tronco, en la región anterior del tronco? En la región anterior del tronco, primero tenemos que tener en claro que esta zona que está marcada diferente, que es la protuberancia, tiene fibras de transporte que son horizontales, que van hacia atrás para permitir la relación con el cerebelo. El cerebelo está unido al resto por través de sustancia blanca que sale, llamémosle así, desde la protuberancia. Y a su vez hay sustancia blanca que sube o baja a lo largo de todo el tronco. Entonces nosotros acá tenemos fibras cruzadas, fibras verticales y fibras horizontales a nivel de tronco, de protuberancia. En esta zona, que es protuberancia, yo voy a tener fibras que me unan protuberancia con cerebelo. Porque si no, el cerebelo no tiene conexión con el resto. Con el cerebro vimos que todo bien, pero ¿cómo hace cerebelo para conectarse al resto? Bien, lo hace con esas fibras horizontales que desde la protuberancia llegan a cerebelo. Por ahí ustedes las van a encontrar con el nombre de pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Pues ven acá dice pedúnculo cerebelar medio, ¿sí? Estos pedúnculos cerebelosos no es otra cosa más que esas fibras blancas de protuberancia que unen a lo que sería el tronco con cerebelo. ¿Comprendido, chicos? Sí. Bien. En la zona del bulbo, las fibras blancas todas son verticales. Algunas son de subida y otras son de bajada. Lo que estamos viendo acá, que es cara anterior, son todas de bajada. Todas estas fibras transportan información motora. Todos nuestros movimientos de cuello para abajo pasan por ahí. Absolutamente todo. Todos los axones, todo el cablerío pasa por ahí. ¿Sí? Si hay alguna información que tiene que ir para la cara o para alguno de los nervios que nace acá, estas fibras harán sinapsis con los núcleos correspondientes de los pares craneales. Si no, siguen de largo hacia médula, para ir después separándose en médula. Este sector, que tiene como dos tuberosidades, recibe un nombre particular.
recibe el nombre de pirámide vulvar, ¿sí? ¿Cuál es el significado fisiológico de las pirámides vulvares o su importancia? Es porque transporta toda la actividad motora para todo el cuerpo, de cuello para abajo. Ya veremos que hay excepciones, porque están divididos en la información en pares craneales y pares raquídeos. Ya vamos a ver que hay excepciones a esa distribución general que estoy haciendo, pero son mínimas las excepciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente con una lesión de cráneo o una lesión de cuello que involucra la región anterior de tronco, fundamentalmente de las pirámides vulvares, puedo tener en ese paciente un problema de cuadriplejía. ¿Mm? ¿Saben lo que es una cuadriplejía? No les responde o no responde a los movimientos, digamos. O sea, no puede mover la parte de las extremidades. De los 4 miembros, ¿sí? De los 4 miembros, o sea, está paralizado de cuello para abajo. ¿Por qué sucede eso? Porque he tenido una lesión acá, en estas pirámides. Al menos un proceso inflamatorio. No significa que se haya cortado. Si lo cortamos, sonamos. Pero no. Al menos un proceso inflamatorio por el trauma. Ustedes los van a ver llegar a los pacientes con traumatismo de cráneo o de cuello con los cuellos ortopédicos. Es para preservar la zona, ¿sí? La zona de transición entre bulbo y médula que continúa. Por esto, todas estas fibras son fibras blancas, son sustancia blanca que llevan información motora. ¿Se entendió esto? Otra cosa. Bien. Otra cosa. Cuando hablamos de dominancia, dijimos que la habilidad de la mano derecha la maneja el hemisferio izquierdo y que la habilidad de la mano izquierda la maneja el hemisferio derecho. Y que eso se debía a que las fibras se cruzaban en algún punto. Ese punto es el bulbo. Una vez que tenemos las pirámides, en el interior, no se ve de afuera, chicos, y esto es histológico, es imposible determinarlo, pero se sabe y tiene nombre propio. Las fibras del lado derecho se cruzan para la izquierda y las fibras del lado izquierdo se cruzan para la derecha. A este nivel, bulbo, ¿sí? Fibras blancas. Toda la información motora se cruza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Se llama entrecruzamiento o decusación de las pirámides. Estos cables que vienen derechitos se cruzan uno para un lado y el otro para el otro, ¿sí? Y los tenemos cruzados a ese nivel. El 90 y pico % de las fibras se cruzan en este nivel. El otro porcentaje mínimo se cruza en médula, pero la mayor porcentaje se cruza en bulbo. ¿Comprendido? Dentro de la sustancia blanca, yo tengo lunares de sustancia gris. Esos lunares son los núcleos del tronco. Tenemos núcleos de mucho tipo. Los primeros que vamos a tener en cuenta son los núcleos de origen de los pares craneales. Cada par craneal tiene un núcleo de origen. Tenemos 12 núcleos de origen de cada lado, ubicados en línea vertical desde mesencéfalo
hasta bulbo. 12 derechos, 12 izquierdos. ¿Sí? De cada núcleo sale el correspondiente par craneal. Aparte de esos núcleos, tenemos distintos núcleos que nos van a dar estas funciones. Las funciones es tedioso que las veamos así teóricamente, ¿sí? Tienen en la cartilla todo el desglose de las funciones y ahí lo van a ver. Acá lo que les hace es un resumen de las funciones de los núcleos en cada sector, ¿sí? Por ejemplo, acá les dice reflejo de la luz, reflejo pupilar, orientación y estado de conciencia. Bueno, acá les dice regulación, información de la cara, control facial. Esto todo porque corresponde a los núcleos faciales de los pares craneales. Pero por ejemplo acá, control del ojo, movimientos de la cabeza, tragar, latidos del corazón, respiración. En esta zona, que es súper vital para nosotros y tan expuesta a los traumatismos, ¿sí? Actualmente por la falta de conciencia en el uso de casco, en el uso de las medidas de prevención cuando uno anda en vehículo, ya sea un auto, una moto, una bici. En esta zona del bulbo, nosotros tenemos las neuronas que regulan, son centros autónomos, que regulan el proceso respiratorio y el proceso cardiovascular, para que nuestra respiración sea inspiración, expiración, inspiración, expiración. Tenemos un núcleo ahí que cumple las dos funciones. Un subnúcleo inspiratorio y un subnúcleo expiratorio. El centro cardiovascular también está ahí. También es autónomo. ¿Qué regula? Los latidos del corazón, la tensión de las paredes de las arterias. O sea que es sumamente importante que estos dos núcleos estén bien protegidos. Cualquier lesión en ese tronco o nos deja cuadriplégicos porque lesionamos las pirámides, o nos mata porque no tenemos conexión autónoma con los centros vitales. ¿Sí? ¿Comprendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos el centro de la tos, el centro del estornudo, el centro del hipo, el centro del vómito. Todos esos son núcleos que se encuentran acá. Por ahí a ustedes les llamen la atención porque un paciente con un traumatismo de cráneo vomite y en forma muy estrepitosa. No es un vómito así nomás, es un vómito con mucha fuerza, ¿sí? Y es un paciente que ha tenido un traumatismo de cráneo severo por un accidente de tránsito, supongamos. Eso se denomina vómito central y es una estimulación directa del centro del vómito que está acá en bulbo. Es de gravedad, es un signo de gravedad para el paciente. Así yo no le vea la cabeza partida, que le están saliendo los sesos para afuera, pero veo ese signo, es signo de gravedad. ¿Sí? ¿Comprendido, chicos? Sí, profe. Bien. Pregunta sobre tronco. Las partes que fue mencionando, o sea, las funciones más o menos principales son las que tenemos que saber, ¿no es así?
cómo está constituido la parte del bulbo, la parte de la protuberancia y de alguna manera cómo está conectado con el cerebelo, ¿no es así? Claro, claro. El tema de las pirámides, por ejemplo, Sí. yo Yo no lo sé asocio si más que nada no es... ahí como un edificio, digamos, de alguna manera. Todo lo que sería la parte de la columna, desde el bulbo para abajo, sería como un edificio que está constituido por 2 torres de ascensores, digamos. Esos Exacto. ascensores solamente van a bajar nada más, van a ir hacia los pies, por decirlo de alguna manera, en dirección hacia los pies, y que están justamente en las pirámides, ¿sí? Lo que van a llevar la información motora. Una vez que se sienta, que se reciban la información sensitiva, esto van a mandar información por ahí. Y en la parte de la protuberancia, donde está la parte roja en la imagen, es como que son pisos de alguna manera horizontales, y también algunos van a estar, digamos, sí, son mayormente horizontales, digamos, y que va a ser para que tenga la comunicación con la parte de atrás, con el fondo del edificio, que es el cerebelo. De esa manera Perfecto. trato de asociarlo para no perderme y tener la imagen, digamos, Pero de la función. acordate que el ascensor llega hasta arriba, ¿no? Sí, pues tienen que llegar a comunicar de alguna manera, y sí, tienen que llegar hasta la corteza, donde está el homúnculo de alguna manera, que va a ser sinapsis con otras neuronas, para que justamente emitan las respuestas. Bien. Yo les hice mención exclusivamente a la parte motora, que es la parte anterior, ¿sí? No les hice mención de la parte sensitiva, que es la parte posterior, porque las dos fibras suben y bajan. Si vos subís en un ascensor, como hiciste la alusión vos, con el ascensor podés subir o podés bajar en un edificio. Sí. ¿Sí? Bueno, en el sistema también tenemos lo mismo. Vos podés subir en el sistema para llevarle la información a los centros superiores, o podés bajar la información de esos centros superiores. Cuando vos bajás la información, es el ascensor motor, el que se ve acá en este caso adelante. Claro, que ese solamente va a bajar directamente. Van Este a ser dos. solamente va a bajar. En mi comparación serían 2 ascensores que solamente se usa para bajar. Y atrás estarían los 2 ascensores, por decirlo de alguna manera, que se usa para subir. Para subir, exacto. Que no se ven acá. Nosotros acá estamos visualizando solamente la cara anterior. ¿Sí? Perfecto. Ese tipo de visualizaciones que hizo Enzo, ese tipo de comparaciones, es individual de cada uno, ¿sí? Y es sumamente importante que cada uno las cree como quiera. Después, cuando tenemos que aplicar los nombres técnicos, es otra cosa. Pero primero, para entenderlo, está perfecto lo que hace Enzo, ¿sí? Supongo que cada uno tiene su forma de fijar los criterios, ¿sí? De hecho, en un examen se les pide que hablen en forma técnica. Pero si yo lo fijé así en forma casera, de esa forma, no me va a costar nada después cambiarle el nombre a lo técnico. Nada me va a costar. Pero si yo no lo entendí y trato de hacer al revés, primero acordarme de la palabra técnica y después tratar de entender, voy a tener problemas. Entonces cada uno adecúe su forma de apropiación de los conceptos como le parezca, ¿sí? Enzo se lo imaginó como un edificio. Cada uno imagínelo como quiera. Eso es resorte de cada uno de cómo lo interprete. Bien. Nos fuimos de cabeza. Ya terminamos todo lo que sería encéfalo. Vamos a pasar a columna, ¿sí? En columna está el otro sector del sistema nervioso central, que es médula. Y en esta imagen está, por un lado, la estructura ósea con colores, y por el otro lado, la estructura nerviosa con los mismos colores. ¿Por qué está hecho así? Porque
así como la columna tiene nombre por sectores con X cantidad de componentes en cada sector, la médula es igual. Nosotros tenemos columna. Perdón, profe. ¿Está compartiendo algo? Yo solamente sigo viendo la parte del bulbo y del y de la protuberancia, digamos. ¿Ahí no se ve? Es el mismo power. Ah, el mismo power. Es el mismo. ¿Ahí se ve o no? Sí. Pero quería saber si era eso, digamos. Sí, acá lo que tenés que Círculo ver verde. es una imagen general. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe, yo sí la veo. Bueno, entonces la parte de columna, la rosa es cervical, violetita es dorsal, verde clarito lumbar, verde más oscuro sacra y el último colorcito coxigia. Los mismos colores, los mismos sectores. Rosa, médula cervical, violetita, médula dorsal, verde clarita, lumbar, verde oscura, sacra, y el otro colorcito que podrían haber puesto de un color distinto, me parece, médula coxigia, ¿sí? Con respecto a los sectores, a las regiones de cada sector, columna tiene 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 3 o 4 coxigias. En el caso de médula, el sector cervical tiene 8 sectores. Le sumamos 1, ¿sí? Después les explico la razón. 8 segmentos medulares tiene columna cervical. Columna dorsal tiene 12, igual que columna. Médula lumbar tiene 5, sacra tiene 5 y coxigia tiene 3 o 4. La misma cantidad de segmentos, a excepción de la cervical, que tienen la columna, ¿sí? ¿Cuáles son los límites de esta médula? ¿Sí? Porque los sectores son los mismos, pero la extensión no es la misma. La médula se extiende desde el agujero occipital hasta la vértebra lumbar 1, el piso de la 1 y comienzo de la 2, ¿sí? Hasta ahí estamos con médula. De la lumbar 2 en adelante no tenemos médula en el conducto raquídeo, ¿sí? Exclusivamente hasta acá. Ustedes vieron que las punciones lumbares, la anestesia raquídea, se realiza de la vértebra dorsal 12, lumbar 1 para abajo, ¿sí? En ese nivel, no se realiza para más arriba. ¿Por qué? Porque hasta ahí termina médula. El resto de este canal no está vacío, está ocupado. ¿Por quién? Por los nervios raquídeos que van a buscar su respectivo agujero de conjunción. Cuando vimos cráneo, también vimos columna. Cuando vimos columna, vimos que entre una vértebra y otra, en la región del pedículo, se armaba un orificio que era por donde salía el nervio raquídeo. Ese lo llamábamos orificio o agujero de conjunción o intervertebral. Están a ambos lados de columna, ¿sí? En cada vértebra, entre cada vértebra hay uno, ¿sí? Entonces acá tenemos 7, 12, 5, 5. Y coxis no tiene. Entonces cada nervio sale por ese agujerito de conjunción. Vamos a tener tantos agujeritos de conjunción como nervios tengamos, ¿sí? Hay excepciones a la regla.
La primera excepción es el primer par cervical. Yo les dije que en columna cervical teníamos 8, porque el primer par raquídeo sale por encima del atlas, entre el atlas y el occipital. Después, el restante, el 2, sale por el primer orificio y así sucesivamente. En la medida que vamos bajando, a los nervios les cuesta más acercarse al orificio que le corresponde. Entonces se van alargando dentro del conducto raquídeo. Se van alargando y llega un momento en que tienen que ocupar el conducto raquídeo para ir, pónganle, al último agujero sacro. Todo eso me da el armado de un conjunto de nervios raquídeos dentro de la cavidad, que es lo que vemos acá, que se denomina cola de caballo o cauda equina. Pregunta de examen, seguramente que para técnica también. El conducto raquídeo está lleno en toda su extensión, hasta la lumbar 1, 2, con médula, y de ahí hasta el final del sacro con la cola de caballo. ¿Se entendió, chicos? Sí. En esta imagen ustedes pueden ver lo que les hablo de los agujeros de conjunción. La médula me quedó acá arriba, en la lumbar 1. Y el nervio sigue para buscar el agujerito que le corresponde para salir. Coxis, como el conducto raquídeo termina en sacro, los nervios coxigios salen libremente por el orificio inferior del sacro para distribuirse en la zona donde corresponde. No necesitan agujero de conjunción, los coxigios. Entonces tenemos esas dos excepciones. El primer par raquídeo, que sale por arriba del atlas, y los nervios coxigios, que salen por el final del conducto del sacro y se distribuyen libremente por la cavidad pélvica. ¿Preguntas sobre esto? Les acabo de compartir la ficha para que completen la asistencia, chicos, en el chat. Bien. Veamos médula ahora. Ya vimos su distribución, los límites, el contenido del conducto raquídeo, ¿cuál es? Veamos médula en sí. La imagen que están viendo es un corte transverso de médula. Este corte transverso nos muestra que la médula en realidad son dos mitades unidas en el medio, como dos florcitas de nuez, ¿sí? Una mitad de nuez unidas en el medio por un puentecito ahí, ¿sí? Tienen que tener presente porque en las resonancias de columna, en los cortes transversos de columna, esto se puede ver. Esta cisura, que es profunda como las cisuras en cerebro, estas cisuras que son la separación entre una hemimédula y la otra, se ven, ¿sí? Entonces tenemos la hemimédula derecha, la hemimédula izquierda. Como ven por los colores,
tenemos la diferencia de color blanco y gris. Lo blanco es periférico en las dos mitades y lo gris es central. Lo blanco recibe el nombre de cordón. Y de acuerdo al sector donde estemos, lo vamos a denominar cordón anterior, si está hacia anterior, cordón lateral, si estamos hacia lateral, o cordón posterior. Si no terminamos con el tema y alguno se quiere quedar un ratito más, cuando termine la clase se pueden quedar un ratito más, ¿sí? Yo voy a volver a entrar para completar el tema. Los que quieran. Cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior. Cordón anterior y lateral me están distribuyendo toda la ruta de bajada que yo tenía en las pirámides vulvares. Acá voy a tener todo lo que yo tenía en las pirámides vulvares. Esta va a ser la que estaba en la pirámide vulvar izquierda y esta en la pirámide vulvar derecha. Acuérdense en que ya los habíamos cruzado, ¿sí? Lo posterior es la ruta de subida. Es la que me lleva la información hacia encéfalo. Esto es ruta sensitiva. Me transporta toda la información desde periferia, desde afuera del sistema nervioso central, ¿sí? Esta es la que sube, la calle que sube, el ascensor que sube para Renzo, y estos son los que bajan. Entonces esto todo es actividad motora y esto actividad sensitiva. Con respecto a la sustancia gris, tiene una formita como de una H medio rara, ¿sí? El centro, que es como un puente, se llama istmo. I-T-S-M-O. Istmo. Y es el lugar de unión entre las dos mitades de médula. Acá hay un poquito de blanco también y acá hay un poquito de blanco también. Pero fundamentalmente tenemos sustancia gris justo en el medio. Así también en el medio, pucha, ¿dónde estás? Acá. En el medio, ahí tenemos un agujerito, no está dibujado. Un agujerito. Acá lo nombran canal central. Nosotros lo vamos a llamar canal del epéndimo, ¿sí? Vuelvo para atrás. En esta imagen de sagital, nosotros teníamos el cuarto ventrículo que comunica hacia arriba con los ventrículos cerebrales. Y comunica hacia abajo es médula, en este conducto, a ver, no sé si acá dice, el canal central de la médula espinal, ¿sí? Acá le pone el mismo nombre. Canal central de la médula espinal. Este canal central de la médula espinal me está comunicando toda la médula con el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces ahí está ese canal central, el agujerito, el redondelito que tendría que estar ahí, es un corte de sección de ese conducto que atraviesa toda la médula, desde cervical a coxigia, toda la médula. En la región del istmo voy a tener ese agujerito, conducto, ¿sí? ¿Qué hay adentro de ese conducto? Líquido cefalorraquídeo. ¿Comprendido, chicos?
Después del istmo, tengo estas proyecciones laterales. Las proyecciones laterales se llaman astas, ¿sí? De acuerdo a la zona donde están, van a tener el nombre, igual que los cordones. Si están hacia anterior, es asta anterior, motora. Si está hacia posterior, asta posterior, sensitiva. Si estoy en médula dorsal voy a tener estas proyecciones, que solamente se ven ahí en médula dorsal, que se llaman astas laterales, y corresponde a la emergencia de las raíces autónomas del sistema simpático y parasimpático. Solamente en médula dorsal. Entonces, si les dan un corte de médula y aparece ese asta lateral y les dice en qué sector de médula estamos, tan solo por ese dato, ustedes tienen que decir sin dudar que es médula dorsal. Alta, baja, media, se verá después qué sector de médula dorsal es, pero ustedes ya están ubicados con que es médula dorsal, simplemente por ese dato. Médula cervical, lumbar o sacral no tenemos forma, ¿sí? Quizás la imagen de la H es diferente, pero eso ya es demasiado exquisito. Entonces, las astas, posteriores o sensitivas, anteriores o motoras, y laterales, que en líneas generales son autónomas. ¿Comprendido, chicos? Sí, profe. Bien. Acá nos estamos ubicando en columna. Yo les hago una visita guiada para que ustedes se ubiquen. Lo celeste representa el disco intervertebral, ¿sí? Estas son las carillas articulares superiores. También está en celeste porque es articulación. Acá tenemos disco interauricular, disco, cuerpo, cuerpo, cuerpo. Estas son las transversas. Y esto vendría a ser parte de la lámina. ¿Qué me falta en esta foto? Me falta la apófisis espinosa. Están cortadas todas las apófisis espinosas o en parte para poder visualizar el conducto raquídeo. O sea que en esta imagen me falta todo este sector. ¿Sí? Todo acá tengo cortado toda la espinosa. ¿Se entiende la imagen? Sí. Bien. En este que es un corte transverso, puedo ver a la médula dentro del conducto raquídeo y la raíz nerviosa emergiendo